Como siempre, les damos de nuevo la bienvenida a estos programas en que resaltamos diferentes aspectos de la labor en el Parlamento de Victoria del diputado Telmo Languiller. Hemos hablado en los últimos programas de los derechos humanos y en ellos nos hemos referido a diferentes situaciones que han ocurrido en el mundo. Hemos hablado de los perpetradores y en el día de hoy queremos hacerle un homenaje especial a una de las víctimas. Recordemos la historia. El 31 de octubre de 1989 en El Salvador fueron asesinados Febe Elizabeth Velázquez Ramírez, secretaria general de FENASTRAS, junto a otros líderes sindicales, referentes sindicales del movimiento obrero del país y otras víctimas. Coincidencialmente ese mismo día y en horas de la madrugada fue dinamitado también el local del Comité de Madres y Familias de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, Comadres, hecho que dejó un saldo de 5 personas heridas. La noticia en estos días es que una jueza de instrucción en El Salvador ha ordenado reabrir un caso después de casi 20 años. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy con Telmo. Telmo, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy buenas tardes, gracias. Bueno, para mí es una positiva noticia para nosotros, para la comunidad internacional, para los defensores de los derechos humanos y para los amantes de la paz y quienes creemos en que los dirigentes sindicales, particularmente en este caso, jugaban y juegan un importante rol en la sociedad. En el caso de Febes es bastante personal y por eso desde aquí, desde Australia, queremos hacerle un homenaje precisamente en este mes y recordando nuestro compromiso a nivel de comunidad internacional de todos los amigos que había hecho Febe como dirigente del movimiento sindical salvadoreño durante un periodo terriblemente complicado, durante la guerra, durante el conflicto y bueno, por lo tanto entonces a nosotros nos alegra y vamos a mandar el mensaje correspondiente para manifestar la alegría de que se determinó reabrir el caso de ella y darle investigación. Vamos a hacer un poco de historia. Tú tuviste la oportunidad de conocer personalmente a Febe Elizabeth Velázquez, una persona además muy joven cuando murió, cuando la asesinaron. Si vamos hacia atrás, estuviste en El Salvador al lado de ella trabajando en diferentes aspectos de los derechos humanos en el año 1986, especialmente visitando las cárceles de hombres y mujeres, la de mujeres de Ilopango y la de hombres de Mariona en El Salvador, desde luego analizando la situación. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo era Febe y cómo fue ese encuentro entre ustedes dos? Bueno, nosotros fuimos a El Salvador por un compromiso de solidaridad para aportar a la lucha por los derechos humanos y los derechos civiles durante el conflicto. En el caso personal mío, yo milité con Febe, y digo milité porque trabajábamos juntos y apoyé mucho las gestiones de FENASTRAS, que pertenece a la ONTS, y en aquella instancia habíamos desarrollado un plan de trabajo junto con otro compañero también hoy fallecido, un comandante del FMLN, Farid Handal, donde habíamos determinado que teníamos que establecer y comprobar, brindar la evidencia a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las comisiones de derechos humanos, Amnistía Internacional, etcétera, de que efectivamente dentro de las cárceles de Ilopango y de Mariona se violaban los derechos humanos. Es decir, que había tortura, que había violaciones, que había todo tipo de brutalidad que se desarrollaba en esa cárcel. Y entonces el trabajo que nosotros realizamos con Febe, y el compromiso de Febe fue extraordinario, fue precisamente entrar a las cárceles, cuestión que no fue fácil, particularmente en el caso de Ilopango, donde evidentemente las mujeres estaban siendo violadas, tenían hijos
de los carcelarios, de los militares. Y entonces, bueno, nosotros tuvimos que armarnos de toda esa evidencia, particularmente en el sentido fotográfico, obteniendo testimonios de mujeres de mucho coraje, de mucho compromiso, de una nobleza enorme. Y esto pudo realizarse precisamente por la cooperación, por el compromiso de Febe. Febe era una mujer joven, sí. Una de las sonrisas más lindas del mundo que conocí, lo digo de corazón porque le tenía mucho afecto, obviamente. Una mujer comprometida con la democracia, con la libertad, con la paz en El Salvador. Y desde joven, de esas mujeres inquietas, militantes inquietos, sensible al sufrimiento de sus compañeros y compañeras de trabajo. Se inició de muy joven en la vida sindical y yo tuve el placer, el enorme placer, es una de las personas que más recuerdo en toda mi militancia política, que también se remonta a mis 13 años, y el ejemplo de ella para mí siempre resonó. Tal es el caso de que yo en el Parlamento y en mi oficina de Parlamento siempre tuve una foto y una declaración de ella. Y lo tenía en la pared de mi oficina en el Parlamento simplemente como recordatorio a la amistad que tenemos con El Salvador, recordatorio a aquellos periodos tan difíciles que fue el conflicto los conflictos y la guerra. En el periodo que yo estuve en El Salvador coincidió también con el terremoto, así que habían todo tipo de fuerzas violentas desatándose sobre ese pueblo hermano. Entonces, bueno, volviendo a Febe, una gran compañera, solidaria, sí. Muy comprometida, de las buenas dirigentes sindicales, de la gente comprometida. Recuerda tú que ella también había sido detenida y raptada, sí. Y torturada y después liberada, y la primera declaración que realizó Febe fue que iba a seguir luchando por la justicia, por la democracia, por la paz, por las reivindicaciones de los trabajadores. Ella trabajaba en una textil Circa, creo que se llamaba, o sí. Cisca, que era una sucursal de la compañía norteamericana Levis. Era una maquila. Y entonces ahí se formó y ahí claro. se desarrolló. El Circa era una maquila realmente, y además estamos hablando de una época muy crucial en El Salvador, puesto que estaba la guerra en pleno. Incluso, según tengo entendido, cuando tú estuviste allá, también le pusieron una bomba al edificio donde se realizó el encuentro sindicalista. Claro, cuando nosotros, una de las cosas que realizamos, lo que más realizamos, en el edificio donde estábamos organizando esta gran conferencia de todo el movimiento sindical salvadoreño, con participación de delegaciones internacionales, en fin, los escuadrones de la muerte le pusieron una bomba al edificio y lo derrumbaron para que no se realizase esa conferencia. Y luego entonces determinamos realizarla en otro lugar, en un edificio, en un hotel internacional, y esta conferencia, dicho sea de paso, fue presidida por Héctor Bernabé Resino, sí. Que también estaba siendo buscado, un compañero formidable que había perdido toda su familia durante este conflicto y que clandestinamente entonces entra a El Salvador, preside esta asamblea junto con Febe y finalmente la pudimos realizar. Y hay que ver el contexto, teníamos de un lado los escuadrones de la muerte y del otro lado el FMLN durante 2 días completos. Una confrontación total. Una conferencia en el medio de un conflicto realizada en el medio de la ciudad, una cosa surrealista, porque había muchos compañeros y compañeras que estaban siendo buscados, estaban en la clandestinidad o estaban en el exilio, y logramos que pudiesen entrar a El Salvador y a la conferencia. En resumen, en determinado momento la conferencia pasa a un silencio absoluto porque entra un representante de la embajada norteamericana, un representante de la embajada norteamericana se introdujo como tal, lo tengo así en la vista, lo veo caminar por dentro de la conferencia, se dirige a Febe y se dirige a Héctor Bernabé Resinos y le dice que la embajada norteamericana tiene un mensaje para el movimiento sindical. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje de ellos era un mensaje
de interferencia en los asuntos internos de El Salvador, del conflicto, y tomando parte en este asunto, lo dejan hablar, pide si puede hablar. Hay que reconocer la determinación de este hombre, y le dejan hablar, y casualmente, porque simplemente casualmente me tocaba a mí hablar, estaba en la lista de oradores en ese momento. Yo tenía un discurso, recuerdo, escrito, porque no quería salir del libreto, que era un discurso moderado, un discurso fundamentalmente como correspondía, apoyando a las negociaciones y los procesos de paz. Mensaje que pude realizar, por supuesto, y recuerdo que consulté a Febe y consulté a Héctor Bernabé Resino. Le digo, ¿y ahora qué hago, compañero? Porque en definitiva la conferencia era de ellos. Y Febe me dice, compañero, a los yanquis deles duro. Nunca me olvidaré. Luz verde contra los yanquis. Porque tú imagínate la arrogancia, claro, de la política norteamericana en ese entonces y de la embajada a entrometerse en una conferencia sindical, a brindar una opinión norteamericana en una conferencia sindical salvadoreña, en medio de todo este conflicto. Por supuesto, esto fue uno de los tantos elementos de interferencia de los Estados Unidos en el conflicto salvadoreño que no nos sorprendía. Digo, una mujer muy comprometida, como lo logró demostrar, y por lo tanto yo creo que merece ella, su familia, sus hijos, sus amigos, sus compañeros en El Salvador y en la comunidad internacional, de que se abra este capítulo, que se investigue y que pueda particularmente para la familia cerrarse este capítulo, que nos parece muy importante. Y por lo tanto nosotros le damos la bienvenida al hecho de que el Poder Judicial, según nosotros entendemos, finalmente confirma de que hay suficiente evidencia, claro, de que para poder investigar de que hubo una bomba que se depositó en Fenastras y también en la Asociación contra Comadres, la Organización de las Madres, de que se confirma de que el gobierno en su momento, el gobierno de turno, falló en brindar el cuidado y la seguridad correspondiente y permanente, y que también, que es importante, es de que no hay pruebas de la alegación que se trató de realizar particularmente en ese momento de que esto efectivamente había sido un atentado al FMLN. No hay nada que indique eso, sino que lo que hay que indicar es de que había una administración, un gobierno que tendría que haberse hecho responsable, y por lo tanto nosotros le damos la bienvenida en homenaje a Febe Velázquez y su sacrificio. Y su sacrificio, señalando también que ella fue uno de los muchos compañeros. Sí, claro, porque no solamente murió ella, pues mencionarlos los podríamos mencionar, como Julia Tatiana Mendoza Aguirre del Sindicato Gastronómico, Vicente Melgar, secretario de Asistencia Social del Z, José Daniel López Meléndez del Sindicato de Empresas de Trabajadores de ANDA Z y secretario de Conflictos de la Federación, también Luis Gerardo Vázquez del Sindicato General de Empleados Bancarios, SIGEBAN. Pero hay una cosa, Telmo, y esto me gustaría escuchar tu opinión, porque es que ocurre esto. Según lo que dice la jueza que reabrió el caso, ha señalado que esto fue dirigido por miembros de escuadrones de la muerte. Por lo general, en estos programas que hemos hablado de los derechos humanos, se habla de escuadrones de la muerte, de la mano negra. En el caso por ejemplo, de Colombia se habla de las águilas negras, pero nunca se sabe a nivel personal quién fue. Yo considero que en honor de esas víctimas, ojalá se reabra y se señale a estas personas. ¿Tú qué opinas de esta situación? Obviamente, eso sería fundamental. Esperemos que se realice toda esa investigación. Lo lamentable en este caso, conforme a mi limitado conocimiento aquí a la distancia, y por lo que entiendo mediante la documentación que nos hemos armado, es que nunca se pudo señalar con el dedo a individuos. No. Pero no obstante, en el sentido más justo de la palabra y simbólico, yo creo que Febe simboliza a todo un gran
conjunto de dirigentes sindicales, sociales, luchadores de derechos humanos y civiles, y la reapertura de este caso seguramente podrá ayudar eventualmente a que se reabran otros casos que se puedan investigar y que le den la posibilidad a los familiares y a los amigos y al país a cerrar estos de cerrar el duelo, que eso es lo más importante. A veces en estos conflictos hay que olvidar y perdonar también, pero es bueno saber quién fue, porque es que también puede existir algo mucho más a fondo, Telmo. Puede haber alguna potencia o algún otro país detrás de todo esto. Bueno, no hay dudas, fue admitido por el propio Congreso norteamericano, no hay dudas que hubo interferencia y apoyo de los Estados Unidos en ese conflicto, en el orden de $1 millón por día durante todo el conflicto. Ahora, en el caso específico, indudablemente que le deben dar seguimiento, tiene que haber investigación. Y yo, resumiendo y redondeando, la comunidad salvadoreña, especialmente en este país, pero en El Salvador, con quien tenemos mucha relación y mucho afecto y mucha amistad, a todos nos alegra, y aquí desde la distancia de este país les queremos decir de que hay amigos, habemos amigos, muchos en este país, que vamos a seguir apoyando todo este proceso, y que haremos los correspondientes homenajes a Febe y a todos los compañeros y compañeras que en su momento, de una u otra forma, fueron asesinados o perdieron su vida, luchando por una causa justa, que era la causa de la paz, que era la causa de mejorar la calidad de vida de la gente que representaban, bien sencillamente. En el caso de Febe, especialmente a nivel del movimiento sindical, con mucho coraje, porque hago este capítulo. Yo recuerdo que en aquel entonces era preferible estar en la montaña que estar en la ciudad. Más seguro. Con compañeros que están aquí, particularmente con uno, en fin, ahora fallecido, Cirilo Hueso, hicimos una gran cantidad de actividades y eventos, y recuerdo que se llamaba un acto relámpago, que podía durar 2, 3, 4 minutos, hacer un discurso, una convocatoria, agitación, convocar a la gente a apoyar a las fuerzas del FMLN durante el conflicto, o al movimiento sindical, o a un paro, o una huelga, y después desaparecer. Ahí está el enorme mérito de los compañeros dirigentes sindicales durante la guerra, en la clandestinidad, pero funcionando como si estuviesen funcionando legalmente. Poniendo el pecho. Era una cosa realmente difícil, realmente peligrosa, en un país chico, en ciudades chicas, en fin. Entonces yo saludo a todos esos militantes que arriesgaban la vida constantemente, simplemente por una convocatoria, una reunión, por tener un megáfono en la mano, por hacer un discurso en una esquina o en un barrio relámpago. Había más defensa en las montañas que en la ciudad. Claro. Y los compañeros combatientes, y aquí hay muchos, seguramente estarán de acuerdo conmigo. Esto era cosa seria. Y yo vi a Febe hacer cosas extraordinarias de ese punto de vista, inclusive su cooperación, su compromiso, su disposición de correr enormes riesgos cuando entramos a la cárcel de Ilopango, especialmente, cosa seria. Es decir, yo saludo ese compromiso de gente, y gente tan joven, 27 años, por haber tratado de dejar un país mejor, con paz y con justicia social. Así que desde acá, a todos los compañeros involucrados en este proceso, felicitarlos porque no se han entregado, porque siguen luchando, porque siguen pidiendo verdad y justicia, porque quieren clarificación de estos eventos y tratar en la medida de lo posible de hacer justicia, identificar, enjuiciar y, si es necesario, condenarle a los responsables de estas brutalidades y asesinatos. Esperemos que sea así. Bueno, pues de esta manera le hemos hecho un homenaje a Febe Elizabeth Velázquez, pero a través de ella a todos, como lo dicen muy bien Telmo, a todos los luchadores por las causas de derechos humanos, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Y a ustedes los esperamos en una próxima. Telmo, muchas gracias. A ti, Carlos, muy bien, muchas gracias.